Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hemos escuchado que la responsabilidad civil médica es la obligación de reparar los daños y perjuicios causados al paciente por una conducta ilícita o por la creación de un riesgo. Cuando el daño es ocasionado por una acción que carece de la intención concreta de dañar y no es culpa o negligencia inexcusable del paciente, se habla de la responsabilidad objetiva, ya que la profesión médica implica el uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismas. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, responsabilidades civiles de los médicos, está con nosotros Alfonso Leonardo Gil Ballesteros. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México. A lo largo de su vida se ha desempeñado en el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud Federal como titular del área jurídica del año 2014 a marzo de 2018. Además, participa en la Asociación Sigo a tu lado como presidente desde el 2017 a la fecha. Ha participado también en la Universidad Tecnológica de México como director de la Academia de Derecho de 2018 a 2019. Además, ha participado en la Auditoría Superior de la Federación como asesor jurídico de 2008 a 2013. Precisamente en la Dirección General de Auditoría Financiera Federal A como asesor jurídico de la dirección. También ha participado en All G Consultores como director general de 2006 a la fecha, dando asesoría legal a asuntos mercantiles, laborales, administrativos, familiares y fiscales. En la Dirección Jurídica del Bosque de Chapultepec como asesor jurídico externo de enero de 2005 a abril de 2006. En cuanto a la labor docente, ha participado en la Universidad Tecnológica de México como docente, en la Universidad Tecnológica en línea, UTEL, en la Escuela Libre de Derecho, en el Seminario de Derecho a la Salud, en la Universidad Tecnológica de México, en el Diplomado Ley General de Salud. Ha participado también en la labor académica y realizado diversas publicaciones, entre las que destacan publicación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ética y los aspectos legales en el trasplante de órganos, bioética y los derechos humanos. Participación en el libro de gestión de talento humano, escribiendo el texto de introducción, así como la revisión técnica. Asociado individual del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, cuenta con el reconocimiento por parte del Gobierno de la República Popular de China en materia de comercio exterior, profesor asociado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ponente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema Bioética y aspectos legales de la donación y los trasplantes, ponente invitado del Instituto Mexicano del Seguro Social, aspectos legales, Ley General de Salud. Ponente invitado del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado con el tema Ley General de Salud en materia de trasplantes. Ponente invitado por la Universidad La Salle con el tema la Ley General de Salud, donación y trasplantes. Ponente invitado en el Foro de la Salud en la Procuraduría General de la República con el tema aspectos legales de la donación y los trasplantes. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto tenerte con Maestro nosotros otra vez. Nápoles, qué gusto. No, al contrario, quiero enviar un saludo a todos los que nos están escuchando. Veo a un público diverso, hice lo que me comentaste. Veo Gracias. profesionales de la salud. Quiero hacer una especial mención a tres doctores, dos doctores en Derecho y un médico. Mi gran maestro de vida, al doctor José Salvador Aburto Morales, que se incorporó, al doctor Alberto Amor Medina. El doctor Alberto Amor es uno de los más grandes abogados que hay en este país.
Me complace mucho y que me honre con su amistad y también con su enseñanza a diario. Es un abogado que conoce muy bien este tema, lo cual también para mí es un honor que se encuentre entre la gente que está escuchando. Y además yo creo que es muy importante porque es uno de los abogados más importantes en América Latina en materia de derecho concursal. Entonces, por ahí lo voy a comprometer para ver si maestro, sería muy importante que lo escucharan. El doctor Amor es una maravilla. El doctor Armando Delgado también está y bueno, varios profesionales de la salud. Voy a hacer el tema muy incluyente para no serlo muy técnico jurídico y que nos pueda servir la información para todos. Entonces, si a mis queridos alumnos de la universidad les envío un abrazo muy fuerte, los quiero, son una comunidad maravillosa, entonces no quería dejar pasar la oportunidad de hacer mención sobre esto. Me reclamó, por cierto, mi suegra que no la saludara y bueno, pues también Okay. un abrazo muy fuerte. A tus órdenes, maestro. Gracias, Alfonso. Bueno, pues daremos inicio a esta charla y pues quiero comentar lo siguiente antes de iniciar con la primera pregunta. La responsabilidad civil profesional del médico es su deber de reparar el daño que causó durante el ejercicio de su profesión. Dicho daño puede haberse ocasionado debido a negligencia, imprudencia o impericia del profesional durante su actuar, a falta de sus obligaciones esenciales. Por eso, queremos preguntarte, ¿qué es lo primero a considerar para contextualizar en el tema de la responsabilidad civil médica? Muchas gracias, maestro. Lo primero que yo quisiera platicarles es la concepción del derecho en el actuar del profesional de la salud, en el caso específico del médico, porque a veces pareciera que la labor del médico es una labor autónoma y no está perfectamente ligado, concatenado a responsabilidades, pues que todos conocemos, todos los abogados que derivan pues de las voluntades de los contrayentes, por ejemplo, en una contraprestación de servicios médicos. Entonces, todo es una serie de actos concatenados donde existen las voluntades y tenemos que ver esta reciprocidad como una comunicación entre médico y paciente. Lo primero que tendríamos nosotros que observar pues, es básicamente lo que hacemos nosotros en derecho civil. Existe una teoría general de las obligaciones donde dos personas van a contraer una obligación a partir de una manifestación de la voluntad. Oye, voy aquí a un ejemplo muy claro para mis Adelante. queridos profesionales de la salud que nos están escuchando. Fíjate que me puedes hacer una cita, no, pues que sí. Yo voy al consultorio, me diagnostican y resulta que pues yo por alguna situación necesito que me brinden una terapéutica un poco más complicada donde va a haber una intervención quirúrgica. Y entonces, bueno, pues ahí continúa esta situación que no es otra cosa más que un contrato de contraprestación de servicios profesionales y es en el ámbito de lo que se conoce como PRIVA. Yo creo que esto es lo primero que tendríamos nosotros que entender, que además, bueno, luego evoluciona en otras situaciones como la bioética, pero que tiene el punto generador, la génesis, en una relación entre dos personas que van a generar obligaciones de dar, hacer o no hacer. En tanto existe una omisión en esta relación, pudiera entonces existir unas responsabilidades. En el caso del derecho sanitario respecto a las responsabilidades médicas, ya sea civiles, administrativas o penales, existe pues toda una literatura que nos lleva a entender cómo son estas responsabilidades, pero que no se pueden desentender de este primer trato tan importante entre paciente y médico. Y que bueno, en algunos casos también comprende al profesional de la salud, que ese es otro tema que al rato me darán la oportunidad de platicar, pero ese es el contexto, o sea, es una relación pues como dos personas. Y bueno, en este sentido, ¿cómo relacionamos a las responsabilidades de los profesionales de la salud con la bioética? Los principios de bioética, no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, igualmente no se dan respecto a una terapéutica que se va a brindar, sino tienen un aspecto
filosófico que permite verlo ante un todo contexto, es una percepción. Los médicos y los profesionales de la salud no actúan solos. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación donde tenemos que decidir, la primera relación es justo con lo que comenté hace rato, las responsabilidades. A veces, no nada más es el hecho de salvar una vida, sino entender una vida, porque pero por ello infrinjo la norma, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos más importantes que tendríamos nosotros que revisar. Eh, hay muchas materias, pero, por ejemplo, pudiera ser que el objetivo de un profesional de la salud, un médico, no necesariamente fuera salida de tal forma que él se pudiera exponer. Entonces, estos principios de bioética también nos remiten a la norma, porque finalmente, si son una abstracción semántica del deber ser, nos remite el artículo 9 del reglamento de la ley de salud, ¿no? En cuanto a la práctica médica, que eso es bien importante, porque entonces allí te dice, todo lo que hagan los médicos tienen que estar sujetos a las normas, para ello establece la Ley General de Salud. ¿Qué normas establece la Ley General de Salud? Bueno, pues desde que es reglamentaria del cuarto constitucional, pues nos dice precisamente desde el derecho a la protección a la salud como un derecho humano y bueno, de ahí a cómo se va a brindar esta relación de protección a la salud que tiene un marco jurídico. Y bueno, precisamente en este contexto que nos refieres, ¿qué riesgos en la práctica médica implica la medicina moderna? La medicina moderna es un tipo de lenguaje que es verdaderamente interesante para el profesional de la salud, pero además desde la perspectiva jurídica también es muy importante revisarlo. Como yo decía hace rato, como les platicaba, yo quisiera aquí pues hacer un gran conversatorio, no ser un monólogo. ¿Qué detona la relación? Bueno, pues que yo tengo un padecimiento y acudo entonces a un profesional de la salud, un especialista que me va a brindar el análisis de la exposición de mi status quo de salud y entonces se va a generar ahí una relación. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de la Lex Artis Médica, te dice que no nada más se brinda en un primer momento en el que te dicen qué es lo que tienes, sino a partir de ahí se va dando ya un lenguaje entre médico-paciente. Ese acercamiento implica una relación desde el diagnóstico. Entonces ya hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad del médico que además, conforme se va dando la naturaleza del padecimiento, entonces pudiera compartirse con las demás personas. Y de ahí que todos pudiéramos observar que va a ser una serie de actos que nos va a permitir entender que conforme vaya avanzando, la responsabilidad del médico también se va a ir ampliando. Y entonces la responsabilidad del médico no se va a dar en cuanto a una decisión o un diagnóstico, sino también en las consecuencias. Aquí, por ejemplo, yo quisiera platicar que es lo que nosotros podemos observar en la Lex Artis ad hoc. O sea, no se va a ver de manera autónoma, sino entonces todo va a estar perfectamente relacionado. Si tú en determinado momento observas que hay un mal diagnóstico respecto a una persona que atendió a un paciente y que además de ello determina una mala terapéutica, ahí empieza, pero entonces se desarrolla con base en un ámbito de competencia específico y de participación en todos los profesionales de la salud, que puede derivar en situaciones desde civiles, penales y si son servidores públicos, administrativas. Y justamente nos acabas de mencionar ese tema, ¿no? O esa denominación, profesional de la salud.
¿qué podemos entender o qué es un profesional de la salud? Es una persona que se dedica a atender, es un profesional, como su nombre lo indica, es una persona con conocimiento en ciencias de la salud, este es el punto más importante, es una persona que es un perito en ciencias de la salud, que va a tener un acercamiento con un paciente y que lo va a atender desde un primer contacto hasta el seguimiento del padecimiento que pudiera tener. Y bien, como lo refieres, ¿no? O sea, este apartado de que desde un primer contacto también involucra a cuestiones de, antes de llegar a un hospital, pues sabemos que en caso de algún accidente, el primer contacto ocurre pues con una ambulancia, ¿no? Que no precisamente es o tiene relación con un hospital o con una institución médica, sino que puede ser la Cruz Roja, ERUM, cualquier otro, ¿no? Sí, fíjate que en términos coloquiales, sociales, de plática convencional, lo primero que tú piensas es que fueron negligentes contigo, es que hay negligencia médica. Yo tengo la fortuna enorme de trabajar con maravillosos profesionales de la salud y entonces la primera percepción que tenemos de una omisión o una acción de un profesional de la salud es una negligencia, lo cual pues no necesariamente es la única situación, la única hipótesis que podemos observar en las responsabilidades médicas. Si me permites, maestro Nápoles, si quisiera aquí Adelante. un poquito hacer una especie como de comercial, porque ¿qué es lo primero que nos deberían de enseñar a todos como cultura jurídica y más pues a los profesionales de la salud? Que no aplica nada más para efecto de responsabilidades, pues en las actividades que hacen todos los días y que además son admirabilísimos. Es que todo es un gran contrato. Yo esta plática que me he invitado en otros espacios, inicio comentando que habría que conceptualizar como una especie de cultura jurídica general que la vida es eso, es un gran contrato. ¿Qué quiere decir? Que con base en lo que yo platiqué en un primer momento, habría una voluntad exteriorizada y entonces a mí me contestan que el sentido de mi voluntad es el mismo de la otra persona, hay consentimiento, se genera una obligación de dar a hacer o no hacer y entonces hay una relación, ¿no? Donde pues este ejemplo se pudiera aplicar a cualquier cosa, desde que me guste a alguien, ¿no? Bueno, hipotéticamente, porque si no me pegan, entonces, oye, me gusta a alguien, fíjate que, pues, oye, ¿quieres conmigo? No, pues que sí, ¿no? Entonces ya ahí se genera una obligación, a lo mejor que yo vaya a ver a su abuelita el fin de semana, a lo mejor que yo cuide a los hermanos que no lo soportan ni la mamá, etc., ¿no? Bueno, pero entonces ya hay una obligación a partir de que yo manifiesto algo. Cuando me dicen que el sentido de mi voluntad no es el mismo que la otra persona a quien yo se lo estoy proponiendo, simplemente es la nada. Esa voluntad exteriorizada, que además platicábamos en la sesión anterior, pues es la estructura del acto jurídico, es la que además determina las relaciones de nuestra especie humana, ya en un sentido más filosófico. A mí me gustaría que tanto abogados como los profesionales de la salud que nos están escuchando tuvieran este concepto genérico de que la vida es un gran contrato y todo va a tener una reciprocidad en cuanto a las obligaciones adquiridas. Si el mismo Código Civil Federal nos dice que el cumplimiento de los contratos no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes, o sea, no se puede dejar el cumplimiento de los contratos a una de las partes. Habría una total ingratitud, ¿no? Como a veces hay en algunas relaciones de, oye, yo sí estoy dando y tú no, me siento poco valorado, ¿no? Pero, entonces, creo que ese es un punto importante para entender hacia dónde se determinan, en el caso de las responsabilidades civiles médicas o las responsabilidades médicas, estas relaciones, ¿no? Porque justo lo que tú comentabas en un primer momento, el camillero, bueno, ahí empieza una relación donde puede haber una acción o una omisión que determine una afectación. Entonces es ahí donde empieza
este sentido de responsabilidad de también el concepto que hace rato nosotros platicamos, que es el profesional de la salud, que no dije que sea un médico, es todo aquella persona que es perito en atención con base en las ciencias de la salud, en una atención de primera instancia o en una atención ya un poco más avanzada. Y precisamente en relación a estas responsabilidades, ¿en qué norma se basan los servicios de salud? Mira, esto es muy bonito, mis queridos abogados, ojalá aquí pudieran ustedes tenerlo, bueno, sé que tienen una memoria de millennial, no como yo, que todo lo tengo que apuntar. Primero, pues tenemos el cuarto constitucional. El cuarto constitucional, donde observamos el derecho a la protección a la salud, sería el primer punto. Porque cuando llevamos a la Ley General de Salud, digo, en un sentido amplio de derecho sanitario, entonces la Ley General de Salud va a ser una ley reglamentaria del cuarto constitucional. Y entonces ya en la Ley General de Salud me iría específicamente a la definición, que además generalmente la percibimos de manera inadecuada, de protección a la salud. Muchas personas dicen derecho a la salud y es en realidad protección, porque esta es la palabra que da la coherencia al Estado a través del gobierno de esta potestad que tiene de proteger al gobernado. Y entonces la Ley General de Salud, que establece el criterio de derecho a la protección a la salud, y a partir de ahí las modalidades e hipótesis por medio de las cuales se va a brindar. Desde quiénes son, cuáles son las materias que se van a ver desde la perspectiva federal y cuáles serán las materias que sí lo van a poder ver las entidades federativas. Y cuáles son los parámetros sanitarios de atención de los profesionales de la salud respecto a los pacientes y terapéuticas que pudieran brindarle. Y en este espectro nos vamos transversalmente desde el procedimiento de atención que viene, por ejemplo, algunas normas reglamentarias de COFEPRIS respecto a cómo se integra un expediente de atención, cómo se da la primera referencia de atención, hasta, abstrayéndonos un poco de esta parte, las responsabilidades que se generan en una contraprestación que pudieran venir en un código civil. Entonces ahí vemos las dos, cómo hacen sinergia, digo, para efecto de poder entender la complejidad de las responsabilidades médicas que pudieran tener un alcance como pues una responsabilidad civil, incluso administrativa, incluso penal. Y bueno, Alfonso, ahora que nos has precisado precisamente correctamente esta parte de el derecho a la protección a la salud y no la concepción que tenemos de derecho a la salud, ¿qué podemos entender o qué es este derecho? El derecho a la protección de la salud, primero, hay una mala asociación con esta palabra. No es la ausencia de enfermedades, es un status quo que brinda el Estado respecto a todo un concepto integral respecto al gobernado, que inclusive tiene que ver con la participación hasta del ámbito privado, de las asociaciones civiles, en materia de prevención, de atención, de sanidad mental, de estabilidad psicológica, de debido crecimiento y desarrollo psicoemocional, en fin, eso incluso también sería muy importante retomarlo, porque generalmente cuando decimos derecho a la protección a la salud o también mencionamos derecho a la salud, nosotros consideramos o lo hacemos de pronta referencia que es que tú tengas derecho a no enfermarte o a que te atiendan, y es bastante más complejo que eso, pero además directamente determina también la obligación pues del Estado a través del gobierno de brindar un mejor contexto en materia sanitaria pues a la gente.
Y bueno, fíjate, haciendo una retroalimentación precisamente sobre esta charla que íbamos a tener el día de hoy, surgió por ahí un latinismo que quiero preguntarte, que pues bueno, para ampliar precisamente el conocimiento, ¿no? Y hace referencia a la Lex Artis. ¿Nos puedes explicar en qué consiste, qué es? Sí, hay dos, bueno, lex artis en términos generales, la lex artis ad hoc, la lex artis médica, ley del arte, ley de procedimiento general, ley que establece un parámetro de actuación del profesional de la salud. Vamos, si me permites, quizás hacer la analogía con mis amigos médicos, que permite Adelante. a través de conceptos generales establecer un ámbito de competencia, de actuación y de brindar una contraprestación o un servicio si es un médico adscrito a un instituto, y entonces son parámetros generales, puntuales, que se aplican a casos específicos, lex artis. Y entonces de la lex artis también determina las omisiones respecto a la mala práctica, porque es de donde surge la mala praxis, a una terapéutica que se estuviera brindando. Y de ahí viene la palabra iatrogenia, ¿no? Que si bien es cierto, en la literatura en México no la contempla de manera general, sí incluso hay criterios de la Suprema Corte de Justicia en relación a que sí establece la iatrogenia como el vínculo generador en cuanto a la determinación de las posibles responsabilidades, que es una palabra muy bonita y que yo creo que pues, nos puede ayudar mucho a entender cómo se da después lo que tú muy brillantemente comentabas en un principio. No nada más es la negligencia, ¿no? Sino también tenemos la impericia y la imprudencia. O sea, entonces en estas responsabilidades, en esta sinergia, en esta relación que tenemos entre paciente médico, no solamente veremos que alguien no hizo su trabajo, sino quizá veremos pues otros conceptos. Entonces, Lex Artis, para un poquito ya como conclusiones, ley del arte implica una concepción general del deber que se brinda desde el derecho sanitario terapéutico y posteriormente cómo se aplica a un caso específico, siempre teniendo como parámetro pues la norma, ¿no? Que eso es lo más importante. Y esto también nos remite a principios éticos y bioéticos. Y en relación a lo que nos comentas, pues surge aquí la inquietud, ¿no? ¿Cómo es que se clasifica esta iatrogenia? La iatrogenia, pues bueno, en términos generales tenemos la positiva y la negativa. Yo creo que la que más interesa, y por cuestiones de tiempo, voy a hablar de la negativa. La negativa, entonces, que podemos nosotros ubicar precisamente en los elementos que yo te comentaba hace rato. El primero que consideramos que es el que más ubicamos, pues es el de la negligencia, ¿no? Y la negligencia, pues es lo primero. Pareciera que sería como un verbo, todo es negligencia. Y no, la negligencia, pues es precisamente con base en la Lex Artis, es un incumplimiento a los criterios generales de atención, criterios elementales. Entonces, fíjense ahí cómo también ubicamos, mis queridos abogados y profesionales de la salud, las responsabilidades que tenemos, las obligaciones que se adquirieron, el compromiso que hay entre profesional de la salud y paciente, en el entendido de que se debe desarrollar en términos muy concretos y generales sobre normativa aceptada clínica y éticamente en todo el mundo, y entonces lo que no se hace de manera adecuada. Y es ahí donde viene la iatrogenia, y en el primer término, que no es el todo, es la negligencia. Entonces ese es el primer punto de la heterogénea en el sentido negativo. Aquí ya podemos hacer la relación de la iatrogenia en el incumplimiento de criterios elementales de atención. Y ya nos vamos al segundo rubro importante que quiero yo aquí especificar, que sería la impericia. Y la impericia tiene que ver con la falta de conocimiento. Como hay uno en la negligencia y el incumplimiento, pero en la impericia la falta de
de conocimiento. Yo creo que aquí en materia de responsabilidades, si entonces hacemos en un ejercicio de razonamiento jurídico, la diferencia entre lo que yo no sabía hacer, pero lo hice, sabiendo que puedo poner en peligro el bien jurídico tutelado más importante que es la vida, y pues en lo que yo no tuve debida precaución, ¿no? Pero por último tenemos la, bueno, no sé si hay alguna duda, y la imprudencia. No, adelante. Básicamente, pues es el mal actuar, y también ahí tenemos otra relación directa con la mala praxis, en la imprudencia. Yo incluso pues estoy actuando de más, y por supuesto que tiene un resultado de manera directa en la salud de la persona. Entonces, bueno, pues eso también es muy importante que lo podamos nosotros analizar. Aquí también, si ustedes me permiten, vamos a hacer en la iatrogenia una relación con la lex artis ad hoc, o sea, lo que es adecuado en cuanto a las prácticas médicas, que no nada más se va a supeditar al hecho de lo que el médico o el profesional de la salud brinde al paciente, sino también incluso la evolución respecto a los medicamentos que se le suministren, y la evolución y el cuidado permanente de esa persona. Y entonces aquí también yo quiero hacer una aclaración respecto a un paradigma que existe en responsabilidades en el ámbito médico-sanitario. Generalmente consideramos que las omisiones o acciones de los médicos o profesionales de la salud se dan en un solo acto. Y no, tanto puede haber mucha gente implicada como se puede dar en el transcurso de un tiempo. Y es muy importante eso que señalas, ¿no? Porque normalmente pensamos en un primer plano, que solo ocurre en un solo momento, ¿no? Y eso a veces pues nos causa confusión, y qué bueno que lo precisas. Y bien, en materia de responsabilidades, ¿sobre qué hipótesis están obligados a responder precisamente estos profesionales de la salud? En materia civil, no nos da mucho tiempo, pero yo quería platicar materia civil. Básicamente, tenemos pues la demanda a los médicos en órganos jurisdiccionales, precisamente de derecho privado, los juzgados civiles, y básicamente pues ahí la exigencia va a ser pues de una cantidad derivado pues del detrimento a la salud que pudo haber ocasionado una mala praxis, ¿no? Con todos los elementos que platicamos. Es bien complicado, la verdad. Yo me he enfrentado últimamente a algunos planteamientos que me han hecho respecto a la percepción. Aquí yo quiero platicar un poquito pues en razón de mis amigos, los profesionales de la salud. De repente pues todo es negligencia, cuando la expectativa quizá no, en cuanto al paciente, pues no merite matizar. De ahí que es muy importante el tema del consentimiento informado, pero también la visión en sentido periférico de lo que implica una terapéutica, que pues la responsabilidad es prácticamente una verdadera cadena de custodia. Me llama entonces la atención, para efecto de responsabilidades civiles, que además son determinadas en dinero, que todo es omisión y todo lo hizo mal. Y entonces, caray, esa es una primera lectura, pero pues sí va a haber toda una valoración deontológica, ¿no? Ética y axiológica respecto a las pruebas, para ver si efectivamente hubo los elementos de la iatrogenia: impericia, imprudencia y negligencia médica, porque no es tan fácil de comprobar, ¿no? La verdad es que sí tengo muchos ejemplos, pero no quisiera yo violar la secrecía de varias personas que me han consultado en estas últimas 2 semanas, pero a veces es como el no entender realmente dónde está una omisión o una acción. Y sí, la iatrogenia es muy concreto. O sea, si a ti, por ejemplo, esto pasa mucho con las
las terapéuticas bueno, no, vaya, las operaciones estéticas, es lo más simple. Sí. Y entonces, pues eso también, ahí hay una línea muy delgada entre la expectativa que tenía la persona de cómo iba a quedar y quizá cómo quedó, ¿no? Que eso pudiera ser totalmente distinto si en algún momento en una operación, en términos generales, y le pido por favor a mis amigos profesionales de la salud que me permitan hacer estos comentarios sin el detalle que ustedes como los grandes profesionales pues están acostumbrados a escucharlo, es en este sentido, una operación estética, pues a lo mejor hubo un descuido en el momento en el que me estaban operando y entonces esto determinó que a mí me diera un infarto cerebral, por ejemplo. Bueno, pero entonces ahí sí hay un problema. Pero si por decir, me hacen que sí lo necesito, por cierto, para que luego no me estén buleando, necesito que me restiren y me las arrugas y las bolsas, y entonces yo en mi imaginario pienso que me voy a ver de 25 años y la verdad es que de 46 paso a 40. Pues, o sea, pero la persona te va a decir, es negligencia, está actuando mal. Ese es el punto donde entonces ahí tendríamos que ver, y sobre todo el abogado, por ese sentido es también una cuestión de jurídica. ¿Hasta qué punto realmente es una negligencia, impericia, o imprudencia? Y por otro lado, pues no, es que ahí hay un mal entendimiento en cuanto a la contraprestación que se va a brindar. Y mencionabas algo muy importante, Alfonso, que me gustaría nos ampliaras, y es lo relacionado con el consentimiento informado. ¿Qué es? ¿Qué podemos entender por esta parte? Bueno, entonces tienes razón, perdóname, yo quise ahí como ser un poquito puntual en cuanto a la expectativa para excitar a un órgano jurisdiccional, es decir, demandar, porque considero que me dejaron mal. Bueno, ven, porque hubo negligencia, pero en realidad es porque yo no estoy de acuerdo cómo me dejaron, o porque realmente sí existen estos tres elementos. Pero por otro lado, bueno, en este sentido también pudiera haber responsabilidades de tipo penal cuando realmente estos tres elementos afecten de tal forma a la persona, pues que estemos ante la hipótesis de un delito, o administrativa si en determinado momento yo soy servidor público en un instituto y me denuncian ante un órgano interno de control porque yo fui omiso en mi deber de cuidado o hice algo mal. Bueno, pero ¿dónde está el tema del consentimiento informado? Que además es una maravilla filosófica. El consentimiento informado es el respeto a la expresión tangible, a la autonomía de las personas. Qué belleza, porque además yo le brindo la información al paciente y le digo que ahí va a empezar esta relación. O sea, generalmente lo platicamos a ratos, es percibido como una ecuación, 1 más 1, 2, y no es así. Entonces, precisamente es un respeto a la autonomía, a tu decisión. Yo te estoy brindando la información para que tú estés en condiciones de decidir si tú quieres continuar con la terapéutica o decides no hacerlo. Entonces, quiero decir primero algo muy importante, y esto mando el mensaje a mis queridos colegas que son expertos en la materia, a mis amigos profesionales de la salud y a mis alumnos. El consentimiento informado no es un documento, es un proceso. Entonces ya cambiamos ahí la concepción. Reitero, el consentimiento informado no es un documento, es un proceso. Y entonces es gradual. Mande, perdón. No, adelante, adelante. Perdón, no, al contrario, perdón. Entonces, y ahí se hacen saber el término de los riesgos para que la conciencia tome un grado trascendente, ¿no? Este es muy importante porque entonces ya no nada más es, oye, que me lo firme para que esto continúe y vaya, ¿no? No, o sea, es mucho más complejo que eso. Y es
es un acto jurídico como tal, donde se están manifestando las voluntades, es el inicio, la firma, pero en realidad es el anuncio de un proceso y de una relación y de un compromiso de conciencia y además de la autonomía de la voluntad del paciente, también de la información que se le va a brindar de lo que le van a realizar en términos médicos. Y es algo magnífico que señales precisamente que no es un documento, es todo un procedimiento, un proceso como tal, y esto a veces evita, ¿no? O más bien ocasiona confusiones. Bueno, pues ya aquí hay un consentimiento como tal y pues ahí concluye, ¿no? No solamente Así es es. un papelito, ¿no? Es todo una gama de posibilidades como tal. Exactamente. Y bueno, hemos Exactamente. escuchado también otra frase, la mala práctica. ¿Qué es esto de la mala práctica? ¿Qué debemos entender por esto? En términos generales, si ustedes ya observan la mala praxis ya hay una acción, hay una mala práctica. Etimológicamente, si nosotros nos vamos al término de práctica, pues está en el ámbito de lo que vamos a hacer. Entonces, la mala práctica es un mal hacer y un mal hacer que tiene una consecuencia en la salud de la persona a la que se le está atendiendo. Y de ahí es que viene la mala praxis y está ligado igualmente con los otros conceptos que platicamos hace rato, que procesalmente hablando, para efectos de términos de excitar el órgano jurisdiccional conducente es muy importante, la impericia, la imprudencia y la negligencia. Pero allí sí se ve efectivamente una mala práctica que puede consistir en algún descuido o algún mal hacer, que de Hace un momento, conceptos generales médicos. Alfonso, hace un momento nos comentabas sobre la Lex Artis ad hoc, pero ¿qué es? Claro. ¿Qué entendemos por ello? La Lex Artis ad hoc habla y está todo ligado de lo adecuado respecto a los servicios que se van a brindar. La Lex Artis ad hoc encuentra reglamentariamente, bueno, primero, conceptualmente su camino en los conceptos de bioética, de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. En ese primer momento en el que se encuentra el profesional de la salud respecto a la disyuntiva de salvar una vida o brindar una adecuada terapéutica. Ese es el primer punto. Pero se estructura normativamente en la epidermis del deber ser en el artículo 9 del reglamento de la Ley General de Salud. Y entonces, el artículo 9 de la Ley General de Salud nos dice que se va a cuidar la atención médica que se brinda bajo principios generales autorizados en este contexto normativo. Entonces, precisamente, si ya lo vemos desde el latinismo, el ex artis ad hoc, es precisamente la ley del arte adecuada con los principios, tanto bioéticos como los principios normativos ya obligatorios que establece la normativa sanitaria, que en este caso es la Ley General de Salud. Y los reglamentos, por ejemplo, COFEPRIS, en fin. También nos mencionabas hace un momento la Lex Artis Médica. ¿Qué debemos entender por esto? Está relacionada con un conjunto de principios éticos. O sea, la Lex Artis Médica finalmente tiene que ver con lo que ya se ha brindado de manera previa, que entonces están establecidos como principios que están aceptados y que están en el ámbito ético. Perdón, estoy viendo aquí unos saluditos. Y de la práctica y además reglas éticas y deontológicas a las cuales se va a enfrentar el profesional de la salud, pero que tienen que estar directamente relacionadas pues con el respeto a la normativa obligatoria. A veces pasa que se toman decisiones pensando en que se está actuando
eh, cuidando el, el elemento supremo que todo médico procura, que es la vida, y quizá en este sentido se pudiera hacer algo que, que vaya contra la normativa, ¿no? Y bueno, ejemplos hay diversos. Entonces, esto es muy importante, porque es justo como empezó la plática. Se tiene que procurar entonces una ratio juris, un criterio jurídico elemental del doctor, que si bien es cierto, no va a inhibir algún acto, sí le va a permitir saber o entender hacia dónde dirigirse para consultar si lo que está haciendo está bien o no. Y evitar responsabilidades de todo tipo. Y bien, a lo largo de esta ponencia que has tenido el honor de hacer aquí en el instituto, nos has hablado sobre responsabilidades de los médicos, pero quiero preguntarte si existe la posibilidad de, claro, ¿cómo puede quedar libre de responsabilidad un servidor público en este contexto? Bueno, puede ser un servidor público, pero puede ser una persona a la cual en su momento fue demandada por la vía civil, pues en realidad el órgano jurisdiccional a través del juez en una primera instancia podrá determinar que no hubo responsabilidad en el sentido precisamente que no hubo imprudencia, negligencia o impericia. Entonces allí se observa que la lectura del actor respecto al servicio médico brindado pues no tuvo estos elementos quizá de acción o omisión. Ahora, en el ámbito penal hay otra situación, porque ahí se presume posible dolo o negligencia que actualice una hipótesis en materia penal, ¿no? Pues, pudiera haber un dolo, ¿no? Hubo es un ejemplo, pues, pero lo que sucedió hace algún tiempo en Oaxaca, donde un niño llega con una fractura de pie y resulta que, pues, desgraciadamente fallece. Entonces, ahí ya es una situación que se considera que es una noticia criminal. El Ministerio Público iniciará o integrará la carpeta de investigación, pues, para darle seguimiento y deslindar las responsabilidades pertinentes. Ahora, en el caso de las responsabilidades administrativas, cuando un servidor público forma parte de una institución pública, insiste un instituto, pues también existe la posibilidad de denunciar la mala praxis o la inadecuada, bueno, si es una mala praxis del médico ante un órgano interno de control. Incluso aquí se pudiera ver hasta situaciones de tipo administrativo, ¿no? Que un problema de mala integración, por ejemplo, de expediente, pudiera haber determinado una información que se diera de manera inadecuada y con ello, pues como resultado, el fallecimiento de un paciente. Entonces, como pueden ver, todo está ligado. En efecto, Alfonso, nos han hecho llegar 3 preguntas a nuestro, bueno, vía inbox y queremos pedir tu ayuda para darles respuesta. Claro. La primera ¿Cuántos pregunta, tenemos? ¿Cuántos me están viendo, querido maestro? pues bueno, yo tengo aquí inicialmente 25 personas, Ok, pero de como acuerdo, hemos sí. compartido la Sí, igual, publicación, igual. el live, pues debe ser seguro un poquito más. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿En qué tiempo prescriben las responsabilidades civiles de los médicos? Ok. Eh, en términos generales, pueden ser de 3 años. Gracias. Otra Hay que pregunta ver que caso nos... específico, ¿eh? Correcto, bueno, pues entonces para la audiencia y en específico quien formuló la pregunta, pues que tome en cuenta esta cuestión, ¿no? Que nos comentas. Hay que analizar el caso específico, que sería pues como en todo, ¿no? Para poder contar la prescripción, pues tendríamos que hablar del tema en específico. Bien, gracias por la respuesta. La siguiente pregunta que nos formulan es la siguiente. ¿Cometen las mismas responsabilidades o yo creo que la interrogante era esta, ¿no? Incurren en las mismas responsabilidades los médicos
particulares y al servicio del sector público? Pues sí, o sea, son las mismas omisiones. Ha habido situaciones, hemos conocido casos donde el hecho de que inicien un procedimiento ante un órgano interno de control, por ejemplo, no limita a la persona que también lo haga por la vía civil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como puedes ver, pues sí, sobre la misma base. Y no se considera que se está juzgando una misma situación dos veces. Correcto, gracias por la respuesta. Y una pregunta más que nos dejan en el chat. Imagino, no sé si a ti te aparece alguna otra pregunta, a mí por lo menos esta es la última. No me ¿Ante parece nada, quién perdón, estaba viendo, debo, perdón. debo acudir para hacer valer la responsabilidad de un médico? Pues dependiendo, yo creo que aquí más bien sería, este, um, ¿qué se pretende con hacer valer esa responsabilidad, no? Pues pudiera ser que si es un hospital público, pudiera ir a un órgano interno de control, este, pudiera ser que eh, si es una cuestión que se actualiza, yo decía, la hipótesis penal, pues tendría que acudir ante el Ministerio Público y, y si consideran que el daño tendría que pasar por un proceso donde se tenga que valorar a través de una cuestión cuantitativa, pues un órgano jurisdiccional de tipo civil. Pero aquí, por ejemplo, el tema no es que tú tengas que acudir, yo creo que lo cambiaría a lo que tú tengas que promover. Me quedé un poquito inquieto con el tema de la prescripción y reculo, son 2 años, pero hay que ver cada situación, ¿no? En efecto, para poder emitir ya con exactitud, pues habría que analizar el tema en específico, ¿no? Pero bueno, gracias por puntualizar este apartado. Y no sé si tienes tú por parte del público que te está siguiendo alguna otra pregunta por lo que respecta a nosotros, pues no hay más preguntas. No, estuve pendiente y no estoy viendo como saludos, Klaus Jiménez, que saluda. Nada más quisiera yo este, manifestar los saludos que también Claro, nos han adelante. mandado y agradecer a todos su presencia. Este, Guadalupe Delgadillo, saludos. Diego Escamilla, saludos. Y a todos los que nos han hecho el favor este, pues de escucharnos. Saludos, yo creo que es un tema donde podemos nosotros pensar que a lo mejor es un poco complicado el mandar el mensaje idóneo tanto a profesionales de la salud, a quienes tengo el gusto de conocer, quien está mandando otros saludos, y a los abogados, pero espero, Rosario, mucho gusto, saludos, Aldair, saludos. Entonces, el objetivo pues es que quedara claro para los dos. Por ejemplo, algo que es muy importante que ahorita preguntaron es a quién tengo que acudir, y a lo mejor ahí sí sería muy importante aclarar que a veces no es que tú tengas que acudir, es que quizá la situación nos tendría que llevar a dónde tienes que promover para excitar al órgano jurisdiccional. En el caso particular, ¿no? Ese sería Sí, el claro, punto de partida, ahí ¿no? es, Checar. por eso es que eh, el caso particular en este tema, don Daniel Ramírez Sosa, con mucho cariño, saludos, en este caso en particular, sí es muy importante no irnos como a la generalidad. Y como, claro, bueno, ya lo vimos en el caso de la iatrogenia, porque no es como que todo vaya al super combo de la negligencia. O sea, sí hay, dependiendo de la acción o omisión, del conocimiento y del hecho, pues el tipo de responsabilidades. y bien, ¿qué te gustaría agregar a manera de conclusión en tu participación el día de hoy? A ver, voy a agregar dos cosas. Dos. Bueno, y al Adelante. final mis agradecimientos. Para mis queridos alumnos, a quien
tuve el honor de ser su maestro, o en posgrado del UNAM, cuando me invitaron a como ser director de Derecho en la Unitec, o que fui su maestro de clase, les quiero primero pedir que se quiten la idea de que todo es negligencia. Primero yo quiero que vean la relación médico-paciente como un contrato donde hay una responsabilidad de tracto sucesivo y que van cambiando las circunstancias. Aquí el tema no nada más es que, porque además van a acudir a ustedes y les van a decir, es que lo hizo mal, no, no, no. Entonces, escuchen con mucha paciencia, no se pronuncien hasta que les den los detalles específicos de qué fue lo que pasó. Habrá cosas muy claras donde sí existe negligencia, imprudencia o impericia, donde evidentemente se faltó al ex artis ad hoc, el ex artis médica. Entonces tú sí lo vas a poder ver dependiendo de la afectación a la persona. El ex artis ad hoc precisamente nos establece que es un todo, no nada más es la terapéutica, sino el seguimiento a través de los medicamentos que se brindan. Véanlo como un contrato, véanlo como un rompecabezas. Ubiquen muy bien dónde empezó la historia a través de la cronología, para que se vayan a partir de eso a lo que pudiera ser probables responsabilidades. Y eso es por un lado con mis queridos alumnos, que les mando de nueva cuenta mucho afecto, y por otro lado a mis amigos queridísimos, admiradísimos, hoy verdaderos héroes profesionales de la salud. Y yo he visto, aquí me voy a poner un poco de abogado del diablo. Adelante. Que a la primera insatisfacción, todo es negligencia, el médico está mal. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí es muy importante siempre partir desde el consentimiento informado, desde el acercamiento con la familia, desde la transparencia en esta autonomía de la voluntad que significa precisamente el consentimiento informado, incluso la contraprestación de estos servicios profesionales, y ser siempre, darle seguimiento a través de la comunicación y dejar siempre constancia de todo lo que se hace. Porque la gente, mis queridos amigos profesionales de la salud, es muy superficial en cuanto a la conclusión que hace sobre cierto resultado de algún tratamiento brindado. Entonces, se tiene, yo creo que esta frase tan maravillosa que dice, papelito habla, todo debe de ser muy concreto siempre, 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 y eso los va a ayudar mucho. A veces los civiles, y a mis amigos profesionales de la salud se los quiero decir, somos muy ingratos, ¿no? Entonces todo está mal, y alguna vez yo no lo había reflexionado, se los digo a todos, y no sé si todavía nos está escuchando el doctor Aburto, pero saludos, Francisco Sotelo, Guadalupe Delgadillo otra vez, y me dijo una cosa que yo no había, y esto dimensiona, y con esto termino, yo no lo había reflexionado, yo cometí el mismo error. Y me dice el doctor Aburto, es que todo el mundo, lo primero que te dicen es que si el doctor es bueno, lo que te dicen es que qué buen doctor, le atina bien. Lo hacemos automático. Yo no me había dado cuenta. Es re buen doctor, este doctor sí le atina. Pues es un diagnóstico, eso es la práctica médica por antonomasia, en el sentido estricto de la palabra. Entonces, papelito habla, mis queridos profesionales de la salud, siempre tener todo muy puntual, la prevención jurídica es muy importante, no dejar que llegue el problema, y todo, y siempre muy bien asesorados. Ese sería mi consejo. Y bueno, pues hay un tema que es desde el acto jurídico, que a mí me gusta mucho, la determinabilidad de las relaciones entre dos personas, y para mis amigos profesionales de la salud, ser muy concretos en este aspecto, determinados y determinables en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que no haya error ni contaminación en esa relación, lo que para nosotros son vicios, pudieran ser vicios de esa voluntad que
que derivó en esa relación jurídica. Y bueno, pues esos son mis 2 puntos. Agradecerles a todos. Es un honor estar con el maestro. Lo que él está haciendo es una maravilla. La difusión del conocimiento jurídico, pues es algo invaluable. La posibilidad de poder platicar con ustedes también es maravilloso. Y bueno, pues muchas gracias, maestro. Yo sigo a tus órdenes. Te mando un abrazo muy fuerte a Campeche y me siento muy honrado. Espero haber sido lo suficientemente claro y además incluyente para poder explicarlo tanto a profesionales de la salud como a abogados. Saludos a Luis Chilpa y a Lorena Jiménez, que por cierto es mi esposa. Se conectó al final. Muchas gracias, Alfonso. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en el instituto. De verdad estamos muy contentos de que nos acompañes una vez más. Estos espacios pues son precisamente como lo refieres, ¿no? Para compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas y está a tu disposición el día que bien nos hagas favor de acompañarnos. Y estoy seguro que existirá en nuestra audiencia alguien que tenga más inquietud, más intención de aprender sobre este tema. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Redes sociales? ¿Algún medio de contacto donde puedan acercarse contigo precisamente con este tipo de problemáticas, ¿no? Gracias. Pues un saludo primero a Eduardo Butrón también. Angélica Lanís también, mucho, qué gusto, Klaus Jiménez otra vez, Alfonso Leonardo Gil Ballesteros, es mi perfil, y tengo otro que pues ya no es perfil personal, sino es una página de Facebook, que igual se llama Alfonso Leonardo Gil Ballesteros. Y ahí, a sus órdenes, si quieren enviarme un correo también, yo con mucho gusto les contesto cualquier duda que pudieran tener. Mi correo es AGIL, ágil, es la contracción de mi nombre, _07, @hotmail.com. Muchas gracias, Alfonso. Pues a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, de nueva cuenta reiteramos el agradecimiento por haber participado en este espacio, donde, como lo comenté hace un momento, el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. Muchas gracias. Y pues no falló ahora el internet, buenísimo. Se prestaron las condiciones. Así es, creo que cerramos con una buena charla contigo este viernes. No, al contrario, muy, muy agradecido y les mando un abrazo a todos con mucho afecto. Que sigas teniendo buena noche y buenos saludos a toda nuestra audiencia. Gracias por conectarse y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.